Muy buenas hermanos, un placer saludarles una vez más. Soy el pastor Saúl Salinas de Iglesia Betel, Colonia España de Chamelecón, y este día yo quiero invitarle a usted a que nos pueda compartir esta transmisión para poder llegar a muchas más personas con una palabra de aliento y de bendición. Muchas personas se están preguntando dónde está la iglesia en estos tiempos, en esta temporada difícil que estamos pasando. Pero yo quiero decirle que la iglesia del Señor está activa, la iglesia del Señor está ferviente, con la diferencia que cada uno se está reuniendo dentro o en sus hogares, con su familia. Y este tiempo, hermanos, es un tiempo tan poderoso porque con esto de la pandemia, con el asunto del virus, yo creo que cada uno de nosotros está sacando sus propias conclusiones, porque es una temporada donde parece que Dios está tratando de decirnos algo al mundo entero. Parece que Dios quiere como llamarnos la atención para volver realmente al diseño perfecto, al diseño que Él nos dejó un día para poder bregar en el camino del Señor. Ahora bien, cuando la iglesia del Señor se reúne en los hogares, muchas personas han de creer que es una reunión informal, pero realmente es una reunión formal con todas las características de la iglesia del Señor, porque en Mateo capítulo 18, verso 20 dice: donde están 2 o 3 en mi nombre, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces quiere decir que la reunión dentro de su hogar tiene todas las características y todos los elementos necesarios como es la iglesia del Señor. Ahora, claro, la temporada a nosotros nos llama a reflexionar. Reflexiona la ciencia. La ciencia misma está trabajando a pasos acelerados, agigantados, para tratar de encontrar una vacuna y los medicamentos necesarios para que todo esto termine, y los presidentes de los países igual apurados porque esto comience a la normalidad por la economía del mundo. Hermanos, se ha visto muy afectada, y los mismos científicos, los que estudian el espacio, el cosmos, también han estado por muchos años preocupados acerca de la capa de ozono, que es algo muy interesante en la vida del mundo, que nosotros siempre nos hemos enterado de la utilidad de la capa de ozono. Ahora, el apóstol Pablo dice unas palabras en primera epístola de Corintios capítulo 16 verso 13, y le dice varias cosas: que estén velad, le dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. De estos elementos, de estos 5 elementos, yo quiero sacar uno, y es: estad firmes en la fe. Y esa palabra, estar firmes en la fe, es muy interesante que la podamos analizar y la podamos llevar a la práctica, porque el caso que nosotros hoy nos estemos reuniendo dentro de nuestras casas como iglesia del Señor, eso no quiere decir que estemos acomodados, porque a medida ha pasado un mes y han pasado 2 meses, usted puede caer en un acomodamiento. Quizás las primeras reuniones las hizo tan elegantemente, con toda la dedicación que debe llevar la reunión al Señor, con adoración, con cantos, con ofrendas, con todo. Pero quizás al ir pasando el tiempo, como que vamos perdiéndole el sabor, y podríamos llegar a hacer reuniones informales, quizás en sandalias, quizás quizás ni vestidos, la hermana quizás en la cocina, el niño por allá viendo tele. Hermano, la reunión en la casa debe ser con toda la formalidad de la iglesia y con toda la disciplina que caracteriza a la iglesia del Señor. Pero usted me dirá: pastor, pero es que para mí no es iglesia, porque solo me reúno con mis hijos, mis 2 niños y yo. Pero la palabra dice en Mateo 18, 20, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces está Dios ahí. Si está Dios ahí, se debe hacer todo para Dios. Se debe recaudar la ofrenda, se le debe diezmar al Señor, y se debe adorar, y se debe cantarle con todo denuedo al Señor Jesús. Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo, siempre en el capítulo 16 de Corintios, primera epístola de Corintios, verso 19. El apóstol Pablo lleva saludes a la iglesia de Corintios, y entonces les dice: las iglesias de Asia os saludan.
les dice a los corintios. Las iglesias de Asia os saludan, pero en especial les dice él, la de Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Entonces, Aquila y Priscila eran dueños de casa, pero que allí, hermanos, se desarrollaba la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo lo vuelve a confirmar ya en los Colosenses, en el capítulo 4, verso 15, les dice, saludad a los hermanos que están, dice, en la Odisea. O sea que en la Odisea había otro grupo de hermanos, habían otras iglesias en hogares, porque les dice, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, en la Odisea había una iglesia, había muchas, pero en especial saluda a la iglesia la casa de Ninfas. Allá había una iglesia en la casa de Ninfas, pero que estaban en la Odisea. Ahora, cuando uno estudia cómo era el comportamiento de todos los hermanos de la iglesia de la Odisea, se da cuenta rápidamente uno que eran hermanos que practicaban el amor, que practicaban la coinonía, compartían la fe y tenían todas las cosas en común. Pero era una ciudad con mucho acomodamiento, con mucha riqueza. Y los hermanos como que fueron perdiendo a través del tiempo ese sabor, esa dedicación, esa oración. Fueron perdiendo esa conexión con Dios, y fueron perdiendo la pasión por la iglesia, por el Señor. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Sabe que a nosotros nos puede pasar el perder la pasión? Si usted ahorita en esta cuarentena, usted está perdiendo la pasión y se dedica más a ver las redes, se dedica más a ver la televisión, y ya se siente acomodado, ya dejó de orar, ya como que se está olvidando, usted está entrando en otro peligro, usted está entrando en otro virus que le va a comer el alma. Ese es un virus más peligroso porque le puede comer su alma, su familia, y lo puede derribar de todos sus proyectos de familia, aún naturales y espirituales. Ahora, más tarde el ángel del Señor hace una visita a las iglesias de Apocalipsis. Hay 7 iglesias que el ángel del Señor va a visitar, y entre ellas está la Odisea, y encuentra a los hermanos de la Odisea años más tarde. Los encuentra diciendo cosas que para Dios eran incoherentes, o quizás eran de rebelión, porque en Apocalipsis capítulo 3 verso 15 encuentra el ángel a esta iglesia y les dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ya habían perdido un frío que no es un tibio, que no es frío ni caliente, es una persona que no le interesa nada. Es una persona que no le importan las cosas de Dios. Es una persona que está enfocada en cualquier cosa, menos en los asuntos del reino de Dios. Pero en el versículo 17 le dice: porque tú dices, mire la causa, este es el problema, este es el gran problema, que podemos estar bien frente a la sociedad, podemos estar bien frente a nuestros amigos, nuestra familia, pero mal delante de Dios, porque el ángel le dice: porque tú dices, yo soy rico. ¿Y cuántos hay aquí? Aquí en este país y en el mundo hay muchos que así dicen. Yo soy rico, dice, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice el ángel a la iglesia de la Odisea, aquella iglesia que era hermosa, pero que había perdido el sabor a Cristo Jesús. Y entonces le dice el ángel: sabes que tú eres, le dice varias cosas, eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y eres desnudo delante de Dios. Mis amigos, mis hermanos amados, cada vez que nosotros no le damos la gloria a Dios, cada vez que nosotros no reconocemos que todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es cortesía de Dios, ante Él vamos a ser desventurados, miserables, pobres y desnudos. Y cada vez que tú hagas cosas y no le des la gloria a Dios, y no reconozcas que todo lo que haces, todo lo que eres y todo lo que tienes depende de Dios, estarás en las mismas condiciones que la iglesia de la Odisea. Aún nuestras reuniones en casa, si no le das la formalidad de la iglesia con toda la seriedad y compromiso como se hace en la casa del Señor, pasará solamente de ser una reunión. Pero cuando se hace para Dios, se hace con toda la formalidad que se hace dentro del templo. Que Dios te bendiga este día. Bendiciones.